Bien, entonces ahora sí, yo le voy a hacer la introducción a lo que van a ver. ¿Y qué es lo que van a ver? Porque si no se hace la introducción, es un mediometraje de los tantos, pero esto tiene una significación muy especial, cómo se hizo, por qué se hizo y en qué se fundamentó. Yo tuve la suerte, Arturo, la suerte de poder elegir, porque es difícil elegir, es difícil elegir. Elegir no teniendo recursos, porque usted con recursos elige fácil. No teniendo recursos y no teniendo padrinos, que también eso también es muy importante, los padrinos. Entonces, ¿en qué me refiero? Desde el inicio de mi carrera tuve la suerte de contactarme con Oscar Mario Pángaro, un clínico de excelencia, y me llevó al Fiorito. Me llevó allá al Fiorito y tengo un gratísimo recuerdo de ese hospital de Avellaneda, maravilloso. Siendo muy joven me abrió la puerta, me permitió hacer experimentos, investigaciones, no experimentos. Por ejemplo, yo hice un trabajo sobre mujeres alcohólicas, porque había muchas mujeres alcohólicas en esa sala, sobre una tesis de Martin, de un investigador de Pensilvania, que daba respuesta a lo que se llama el factor X, que antes se hablaba dentro del alcohólico, y da una respuesta bioquímica muy interesante, desde lo orgánico, ¿no? Y desde eso me aceptó hacer el primer grupo en la Argentina mixto de Alcohólicos Anónimos, que yo le conté cómo me conecté con Alcohólicos Anónimos a través de un amigo mío, irrecuperable, que falleció lamentablemente, y que mi hermano era compañero de mi hermano mayor. Trataron de, acá mi prima lo conoció, a Carlos, vos lo conociste, y vos también lo conociste a Carlos también. Y yo tuve la suerte de que me escuchara y poder llevarlo a Alcohólicos. Y yo era muy joven y la gente de Alcohólicos Anónimos encontró un médico joven que parecía que entendía el mecanismo de la dependencia en ese tiempo. Por eso digo suerte, ¿no? Porque le digo, son avatares que se van cruzando, son las variables que uno no tiene computables y se computan sin usted darse cuenta. Hicimos ese grupo y hice el primer trabajo sobre cine-debate socializante, que yo le conté también a usted, le conté. Y Pángaro ha abierto las puertas. Pensemos que yo era joven, un pichón. Y entonces, todos los sábados, no tenía auto, me tomaba el 12, me iba y así hicimos cine-debate en la gran sala central que juntaba todas las salas. Y yo le comenté a Arturo que aprendí, uno aprende sobre la marcha. Yo, claro, cinéfilo, hago una lista de películas, Antonioni, Bergman, Visconti, Kurosawa, gente también norteamericana, no solamente los europeos. Y el lugar estaba lleno. Entonces cuando iba al debate estaban todos mudos. Y yo insistía. Y estaban todos mudos. Hasta que veo una señora gorda tipo Mercedes Sosa, muy parecida a Mercedes Sosa, estaba ahí en fila y me miraba. No, pero no es vos. Me miraba. Y entonces le digo, mire, usted que parece interesada, le digo, ¿le gusta lo que pasamos? Y, sí. ¿Y por qué no opina? Porque no entendemos. Digo, ¿por qué no entendemos? Porque el 90% de la sala era analfabeta. No sabía leer. O sea, un aprendizaje social, años 64, 63, extraordinario. Extraordinario. Entonces cambié, puse toda película de habla hispana y argentinas, por supuesto. Fue un éxito bárbaro. Por eso, una primera contingencia. Y después cuando voy al Borda, también elijo, a mí me habían ofrecido estar con un gran también médico forense, el doctor Cabello, el papá de Cabello,
Sí, un tipo, además como persona, una persona muy bien, y me abría la sala con los brazos abiertos, pero yo elegí la sala no convencional, la sala del doctor López de Gomara, que abordaba al sufriente psíquico severo a través de la expresión creativa. Que eso se empalmaba con la inquietud mía, etc. Ahí también hice, primer parte, hice cine, debate para psicóticos. Los colegas, muy ligeros de pico, decían, Materazzi está loco, ¿cómo le va a pasar película El arpa birmana, El séptimo sello? Si estos, con la cantidad de símbolos que tienen, nosotros vamos al cine y no lo entendemos. Y era así, no lo entendía. Primero porque no tenían formación ninguna, porque no solamente tener un título de psiquiatra dice formación. Pero el mecanismo simbólico es un mecanismo inconsciente. Entonces el psicótico, el paciente psicótico, veía todo eso y era un mundo fantástico, que se levantaban y eran los primeros en opinar, y qué interpretaciones de los símbolos de Bergman, de Kurosawa, de Visconti, de Antonioni. Bueno, eso también también me abrió la cabeza para ver cómo era el abordaje al mundo del delirio, ¿no? En ese espacio que a uno le posibilitaban que ser joven no es mala palabra, el doctor Ramón Melgar, quiero recordar a los gente amigos, el doctor Ramón Melgar fue un gran psiquiatra. Psiquiatra. Tuvo un año solo como titular, yo tuve el gusto de acompañarlo en la cátedra, y era muy campechano, fue de los primeros que hizo la reforma universitaria, un radical del viejo cuño. Y un día estaba en la puerta del hospital y me dice, Matera, si quieres venir a tomar un café. Sí, cómo no, vamos a tomar un café, es un gusto, doctor, que usted me invite. Me lleva a la sala y le digo, mire, usted que me permite poder hablar con usted muy francamente. Le digo, yo no sé por qué en el hospital, inocente, ¿no? Estamos hablando años 68 más o menos. Yo no sé por qué en el hospital... yo no me meto con nadie, no le pido nada a nadie y hago cosas. Entonces, yo no sé por qué hablan, comentan, dicen. Bueno, no quiero venir con el chismerío de todo lo que decía. Y entonces me dice este hombre con sapiencia de años y de haber muchos avatares universitarios y hospitalarios, me dice, gran parte de los argentinos no aceptan una triada: éxito, eficiencia y juventud. No la aceptan. Y tenía razón. Y es hoy en día lo mismo. Hoy en día, porque yo puedo, no quiero mencionar, pero yo conozco gente joven, eficiente y de éxito, maravillosa, pero no se la tragan. Porque la mediocridad, evidentemente, hay en un sector. ¿No? Yo, por suerte, no toda la Argentina es así, ¿no? En ese fermento, evidentemente, le posibilita a un hombre joven, y al que no sea también joven, atreverse a crear y pensar. Y entonces hago lo que me faltaba, porque ya había hecho teatro, los talleres de pintura, de teatro, de expresión corporal, porque llevamos a María Fuchs, a Patricia Sestocó, a Susana Zimmerman, llevamos lo mejor para hacer, imagínense que ese servicio eran los locos, los poetas, los filósofos, y no era psiquiatría seria. Bueno, yo me tengo que sonreír de eso, porque parece que la psiquiatría seria es solamente repartir medicamentos como caramelos y análisis complementario, ¿no? Parece eso que es psiquiatría seria. Entonces, le propongo al jefe, quiero hacer una película. Dice, ¿vos tenés el libro? Sí, yo hice un pequeño libro para casualmente comprobar lo que se hace acá, que es el abordaje del sufriente psíquico severo a través de la expresión creativa, en ese caso haciendo hincapié en la manifestación pictórica. Acá tengo una testigo que trabajó, mi prima, y el señor, también el abogado, acá Frías, los dos trabajaron de primera película. Esa la vamos a pasar también. Y la Embrujar, la hermana, Frías, que está en España. Aún yo no era abogado, era maestro normal nacional. Sí, pero usted es abogado, ahora no me desautorice, ¿no? Bueno, ya sé.
Usted parecía un jurisconsulto hecho y hecho ahí, ¿eh? Bueno, y se llama Creación o Descubrimiento. La película era eso. Y el leitmotiv, además de que ser la historia era un corte transversal en un sufriente esquizofrénico, con su abordaje en su descompensación, con todos los signos de la esquizofrenia, que tiene todos los signos de la psiquiatría, y su rehabilitación a través, no de electroshock ni pastillas, ¿no? De un abordaje dinámico, actualizado, ya en esa época. Parece como antiguo, pero sigue siendo súper moderno, ¿no? Entonces, y el eje era, el sufriente psíquico severo crea a la manera bíblica, que es de la nada, o descubre las variables puestas en su entorno, el mundo de sus fantasías inconscientes, el mundo de sus relaciones imaginarias de objetos. Son posturas psicoanalíticas. Es factible que a través de la restitución sublimatoria o sublimación restitutiva, que eso es un concepto también psicoanalítico más lacaniano, se pueda el sufriente psíquico severo, que estoy hablando de psicosis, llegar a estabilizarse a través de ese mecanismo restitutivo de la sublimación. Para los existencialistas, el ser humano es vehículo de una metamorfosis constante en sentido activo, cargado de potencia generatriz, abierto ávidamente a lo que está surgiendo de nuevo, más que entristecido o angustiado por lo que ha decaído. Eso es otra vertiente, o sea, tenía vertiente para todo. Es factible que un sufriente psíquico severo pueda descubrir los esquemas de organización de la materia, como lo hace, entre comillas, un artista común. Porque hay esquemas de organización de la materia que luego se plasman en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, en todas las manifestaciones artísticas. Es factible la terapia, la psicoterapia, a través de la expresión creativa. Esa era la postulación. Y esa historia, esa breve historia. Yo esto también agradecido, compañeros, familiares, familiares de pacientes, médicos, por supuesto, psicólogos, asistentes social, todos colaboran, enfermeros, todos colaboran. Pero se me ocurre, porque estamos trabajando intensamente en ese servicio con la rehabilitación, se me ocurre incluir 10 pacientes de larga estadía, mediana y larga estadía, que se integren al plantel. Como ocurre siempre, el director de turno, no voy a mencionarlo, murió, que Dios lo retenga en la gloria, me dice, vos vas a hacer esto, sí, usted va a hacer esto, sí, tráigame el libro. ¿Qué me va a traer el libro? No, digo, no lo hago acá. Y la que menos yo pensaba que me podía avalar, la familia Bunge. Porque a través de López de Gomara. Filmamos en la casa de los Bunge. Y después otro psiquiatra súper tradicional que me dio que me dieron las 2 clínicas. Igual se animaban a escuchar a un medio plantado en ese momento. Entonces, llevo esos 10 pacientes y tienen una participación más, yo diría casi de extras, dentro de una internación, de una descompensación, etc. En la psicosis hay 2 cosas que se pierden automáticamente. Es el sentimiento gregario y la imagen corporal. Por eso cuando usted ve un psicótico que está desaliñado, con las uñas sucias, quemadas por el cigarrillo y todo, no es porque sea sucio, porque no le interesa el cuerpo, está viviendo en su mente nada más. Por eso el esquema corporal lo desecha. Y el sentimiento gregario es natural en el medianamente equilibrado de juntarse, como nos juntamos ahora nosotros. O sea, nos juntamos, entonces eso es natural. Uno cuando se psicotiza y se mete en su mundo del delirio, evidentemente no le interesa. Por eso está el autismo, se aíslan, andan solos, comen en un comedor común, pero después andan solos por el hospital, no se juntan. Entonces cuando yo vuelvo, ¿qué veo? Veo ese grupo todo compacto, digo. Cuando me voy acercando, fílmicamente usted lo puede ver, yo digo, acá hubo
algún problema. ¿Qué pasa en una institución de monosexo, de un sexo? Si hubo intento de violación, hubo agresión, que es lo común, porque eso, negar eso es mentira, eso es común. Y yo me acercaba, digo, o no le gustó lo que yo los llevé, o algún comentario le afectó. Entonces cuando llego a ellos, el bestseller de la sala, que era Luisito, que el jefe lo tenía en un atelier aparte, lo hizo exponer en París, una expresión, la zoología fantástica de Luis está difundida en toda Europa, en los mejores libros, porque lo homologó al Art Brut, la crítica europea, a Luis. Y él no se mezclaba con los otros pacientes. Además tenía un cuadro esquizofrénico severo, una esquizofrenia catatónica hiperkinética periódica. Yo no voy a explicar esto porque sería para la clase, ¿no? Pero un cuadro clínico severo esquizofrénico medianamente compensado. Él, como portavoz de todo el grupo, me dice, mire, pasamos un sábado y domingo muy lindo, hacía mucho que nosotros no pasamos así. Si usted sigue filmando, nosotros lo queremos seguir. Ahí se prende la eureka, la lamparita, y digo, esa máquina tiene un atractivo extraordinario, extraordinario. Entonces tengo no es solamente filmar como hacen muchos artistas por una cara rara, un grito, no. Es que construir algo más que todo eso. Y entonces, bueno, construyo la psicoterapia grupal programada, Psicocine, que es el último aporte de las terapias grupales en el 71 en México, y esta psicoterapia grupal une el psicoanálisis, la filosofía, la psiquiatría, el cine, el teatro, la filosofía. Es un método de acción e interacción cuyo núcleo, el pivot fundamental, es la expresión creativa a través de la acción del mismo participante del grupo. Hasta ahí podría ser homologado a una acción psicodramática, que yo también me fundamenté mucho en Moreno y en todos los continuadores como Bustos, Rojas Bermúdez, que tenían una corriente moreniana. Pero ¿qué pasaba con hacer cine? Ese grupo producía un producto que no quedaba meramente para el análisis del grupo, sino que pasaba a la comunidad. En ese pasaje, en la rehabilitación a la comunidad, estaba haciendo prevención, porque se resignificaba y recibía, porque le voy a dar no quiero hablar más porque si no me quedo toda la noche hablando, recibía de la comunidad cosas que nunca se atrevían a decírselo adentro del hospital. Eso volvía, era un fenómeno dialéctico, porque salía de prevención secundaria, tratamiento, estaba haciendo rehabilitación, prevención terciaria, pasaba con ese producto, protegiéndolo porque iba con la imagen, a la comunidad. Y de la comunidad recibía de la comunidad lo que sentía la comunidad, cambiando la idea de ese loco furioso, del desatado, etc. Ese material pasaba de vuelta al grupo. Entonces era un feedback de alimentación, retroalimentación. Entonces, la primera película, ustedes van a ver, ahora cuando largamos, está invertido, ¿no? Es la segunda, Estigmas, pero a continuación viene Francisco. Pero, ¿por qué le digo esto? Para que ustedes observen esto. La primera película fue Francisco y el protagonista de Francisco era un joven con un cuadro esquizofrénico. Cuando, la historia después ustedes la van a ver, cuando nosotros íbamos a abordar lo que ya la prédica del doctor García Badraco, de los alineamientos del grupo familiar y otras corrientes, íbamos a abordar la familia, porque yo le planteo, no, solo dándole un medicamento, esto, no, hay que abordar la familia, ver qué pasa en la familia, no sale del gajo todos los problemas.
Entonces la familia lo saca. Y el grupo se queda, porque él propone la historia, el grupo elige la historia de él para realizarla y se quedan sin el protagónico. Entonces uno del grupo dice, no, sigamos adelante, doctor. Entonces yo lo hago. Y entonces se hizo. Ahora ustedes van a ver. Entonces, este hombre, bueno, Francisco tiene una gran repercusión social, y de golpe en un AB de San Martín, 120 personas estaban, pasamos la película y estaba él. Pero yo no le había hecho una devolución a él. Además que marcaba ciertas conductas homosexuales de él que se ventilaban al público. Digo, ¿qué hago yo cuando se viene encima, ¿no? Te preguntaba, de golpe viene a la mesa, yo tengo que darle el micrófono, indudablemente tengo que darle el micrófono. Me dice, doctor, yo puedo hablar, pero ¿cómo no? Fundamental esta historia esta, así que tenés que hablar. Y dijo una cosa muy sencilla, pero que realmente, para retraducirlo a los colegas especialistas con respecto al abordaje familiar. Dice, le decía, primero le agradece a toda la gente cómo se preocupó por él y qué había sido de su vida y cómo siguió su vida. Y que él no podía entender cómo tanta gente que lo desconocía se preocupaba y en la casa de ellos, que eran pocos, nadie le daba bolilla. Bueno, es un estruendo para la gente. Y se incorpora en la segunda película Estigmas. En la segunda película Estigmas sale otra formación, no eligen una sola historia, sino se ponen varias historias. Y la uno con un personaje extra que es la cámara. La cámara es un paciente, que sería el público, para que el público se vea comprometido en eso. Bueno, no quiero seguir porque si no seguimos toda la noche. Veamos las películas y después comentamos. Tenemos perfectamente, estamos 10 menos 10, tenemos hasta las 11, así que... Play. Yo no tengo los anteojos. Fíjate, porque yo hablo así sin anteojos, pero para ver no veo. Porque solamente el play. Ahí está. Ah, sí, va. Apaguemos la luz entonces. ¿El sonido? Ah, sí, pero ahora todavía... Por suerte tiene barras largas. Vamos a subir un poquito el sonido, ¿ves? Subilo. Pero no está en la escena clave de Francisco, entre Francisco y otro interlocutor. Mientras buscan eso, quiero decir que con el doctor Ruggiero tuve el gusto, inconvenientes de proyección, el del señor Daniel Cherniavsky, que dirigía Centro de Artes y Ciencias, muy pícaro. Sale un hombre con palomas como si fuese una estatua. La religión nos ha metido en la cabeza que la paloma es la Santísima Trinidad, de la paz, etc. La paloma, estudiado por los colombófilos, es un animal feroz, se come los hijitos, lo destruye, y son tantos símbolos que nosotros nos comemos, como muy pacíficos, y subterráneamente existe esto. La escena del paciente que se ve en el borde del río entrevistado es porque en la institución psiquiátrica actúa como el vientre materno, el líquido amniótico. Está protegido en una burbuja, pero evidentemente no vive. Y se siente así, por eso no quiere salir. ¿A dónde va a salir? Con la presión de las protestas, etc. La escena del peronista que canta es una realidad tangible porque él le dice, ¿quién es más libre? ¿Ustedes o yo? Y él está dentro, encerrado. Sin embargo, él tiene una libertad que le da su propia interioridad. Esto está hablando de la interioridad del paciente. La propuesta que me dice a mí para pelear
no estaba. Entonces me dice este señor, que después hace otra película que se llama La Carrera, me dice, doctor, ¿usted se animaría a pelearse conmigo? Le digo, ¿por qué se quiere pelear conmigo? Esta es la fantasía de agresión al terapeuta que existe. Entonces le digo, la voy a poner en acto. Le digo, yo no tengo problema. Yo le voy a enseñar a usted cómo se pelea sin lastimarse. Usted pégueme tranquilo, yo sé cómo absorbo el golpe. Bueno, vamos. Entonces me sirvió a mí para que él no pensaba. Y lo dejé también que me ganara, que me destruyera, ¿no? Entonces eso me sirvió como un puente enorme, porque después hicimos la otra película, La Carrera, y bueno, después fue de alta, está casado, hace años que no lo veo. Esta película tiene 42 años, es una película de años. La otra imagen, la escena de los símbolos, los médicos forenses. En líneas generales yo soy un crítico de cierto sector de médicos forenses, no de todo, por supuesto. El padre de él es claro, es lo que yo, no porque esté el hijo, sino que lo digo, es uno de los... Pero no el cuerpo médico forense deja mucho que desear, se lo decía Calabrese cuando era decano o a Macaño cuando era decano. Entonces cuando van al hospital a una persona que hace 6 años que está internada le dice, oye vos, es una broma, ¿no? Y así, o sea, con una actitud muy fría, muy distante, en líneas generales, hay de todo. Pero los pacientes quisieron mostrar lo que ellos fueron receptáculo de eso, ¿no es cierto? La vivencia dentro de la sala es una vivencia triste, depresiva, caída, en donde la persona fantasea y ve... Bueno, pero este trabajo, lo maravilloso, por lo menos para mí, es que de gente que se supone que no puede simbolizar, que no puede configurar, porque yo no tengo, no la tengo ahora ni la tuve menos hace 42 años, ninguna producción como el señor Fría que me podría financiar o una cosa así, pero no la tengo. Entonces, bueno, yo no le voy a pasar, Francisco, porque yo quiero que la doctora Puig y el doctor, el vicepresidente Wagner, pasen y hablen un poco, así ustedes tienen 20 minutos para hablar. Yo creo que brevemente... No, pero hablen los dos, son la secretaria y el vicepresidente. Ahora, o sea, hubiéramos hablado al principio. Yo lo que quería decirte a vos, Miguel Ángel, es que me impresionó esto como una película ver mañana, realmente. De estilo simbólico, bermaniano, muy interesante. No se escuchaba hablar, lástima que estaba mal, tenemos que corregir eso, Alejandro, para la próxima vez. Sí. Sí, no, pero igualmente se escuchaba bastante, digamos, menos que lo que hubiera sido ideal, pero se escuchaba. Y me gustaba ver también las características personales de la gente común reflejadas en ese momento y cómo los pacientes tenían un aspecto como congelado en el tiempo que parecían del 50, del 40 en su manera de vestir, en sus actitudes, en la manera de hablar, y algunos de los actores también no parecían del 70, parecían de tiempo anterior. Y yo pensaba que es un poco el congelamiento del tiempo que se ve con los pacientes psicóticos, que quedan ahí. Yo recuerdo una anécdota en relación a haber trabajado en un momento en un servicio de internación donde en los años finales del 90 festejaban todavía el cumpleaños de la patria y hacían el chocolate del 9 de julio como habían hecho las pacientes en el colegio en la infancia, y a lo mejor tenían 50 años o 60, pero seguían festejando en ese lugar que era como una isla el chocolate para el la momento fiesta más feliz de ellos. Sí, pero instalado así como una fiesta con continuidad. Y entonces me daba la impresión del tiempo congelado en la película, en la vida de la gente, y el tiempo congelado dentro de las instituciones.
para los pacientes y muchas veces también para el personal que trabaja ahí, que queda como con tiempo congelado. Y por otra parte me llamó la atención como algo interesante ver de la película que se veía un hospital vivo, un servicio 23, donde estaban ustedes. El servicio 23, donde era estaban vivo. Ustedes, ¿no? Vivo, vital, habitado, digamos, lividizado, ¿no? Activo en muchos sentidos. Después había todo un sector del hospital más feo, más hacia afuera, pero que se notaba que en ese servicio había mucha energía puesta de la gente que estaba ahí, de los pacientes y de los trabajadores. Eso quería decir. Alejandro y después Pedro, así le damos la palabra a todos, después a Norberto. Alejandro. Así lo escuchamos bien. Bueno, ustedes, igual que han estado en hospitales, ¿no? Conocen los hospitales, porque ustedes lo conocen. Bueno, cuando... ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Cuando ideamos hacer esta sociedad, fue después de haber conversado con el profesor Materazzi y con Inés mucho de lo que pasa con la medicina en la Argentina y creo que en el mundo. Esta película es un desastre, es un desastre. Esta es la medicina nuestra, es un desastre. Pero no es esto porque es en el Borda, esto en cualquier hospital. Todos los hospitales son así, son un desastre, directamente. He pasado por muchos hospitales. Sí, por eso yo te digo. Santoyani, Rofo, clínicas, he pasado por muchos hospitales. Sí, sí, sí. Y son un desastre, directamente. Si nosotros pensamos que las 10 cuadras alrededor de la Facultad de Medicina tiene más tomógrafos computados que el Estado de Nueva York, nosotros decimos, es mentira esto, pero es así. Porque cada uno se ocupa para la atención de su sistema, ¿no? Que amortiza eso, y es un desastre. Hace unos años nosotros hicimos una investigación en los cuales se trataba de agarrar a los pacientes que salen de los hospitales y ver qué sentían los pacientes, qué le habían recetado los médicos, qué le habían dicho, qué pronóstico tenían, qué tenían que hacer. Casi el 90% de los pacientes no tenían la menor idea de lo que los médicos le decían. Le dijeron cosas que no entendían, le escribieron en un papel y no entendían nada. Y cada uno pensaba de que se lo iba a llevar al farmacéutico para que le aclare lo que estaba ahí. Eso es un desastre, directamente. Y me parece que la intención de la psiquiatría crítica y con ayuda de todos ustedes es para ver qué podemos hacer. Por lo menos que exista una conciencia. Y no hablemos de lo que pasa con los niños y adolescentes, porque se los trata como boludos directamente a los niños y a las madres, ¿no es cierto? Y esto es un poco... Y no hablemos de lo que pasa en la educación. Podemos seguir. Cortamos. Yo le decía, lo que vos decías, Alejandro, que ahí por ejemplo, les preguntaba qué iban a hacer con lo que le dieron, ¿no? Para ver cuánto se había entendido. Y una gran cantidad de pacientes decía que los supositorios los comían, por ejemplo. Pero como una cosa una incomunicación enorme. Yo de todos modos creo, Alejandro, bueno, que justamente lo que apena es cómo eso cada vez va pasando más, pero que alguna vez nosotros tuvimos hospitales... Bueno, pero por eso yo
no por glorificar, pero creo que la década del 60 la añoro, no por melancolía. No, porque era así. Nunca vi más materia gris en la profesión. Claro. Materia gris que en la década del 60. Y sí, en esa época. Sí. Y intento de renovación. Eso se paró. Bueno, eso tiene parte del proceso, del gran trabajo que hizo de aniquilamiento del saber, del pensar es mala palabra, tener cuidado, no tener muchos grupos, no agruparse porque es peligroso, trabajar aislado y solamente aceptar las indicaciones de Estados Unidos, que es recetar y pagar los aparatos que son carísimos. Digamos que desde que entró la policía a la universidad en el 66, quizá vos decís el 60, ¿no? Sí. Claro, antes nosotros decíamos, ¿tenés algún problema? Anda a un hospital, no se te ocurre, era una clínica, donde sabíamos que los servicios eran realmente excelentes y todo lo... Algo muy pequeño. Antes de morir, Alberto Agres me dice que está muy decepcionado con lo que pasa con la medicina y no sabe cómo arreglarlo. Y entonces él pretendió hacer reuniones en la Academia de Medicina para hablar del tema el error médico, pero no para que los médicos se sientan culpables, sino para poder enseñar qué hay que hacer, cómo hacerlo. No sé, después que murió Agres no sé qué pasó. Y entonces pensé, cuando hablé contigo, que nosotros podíamos hacer algo más o menos parecido desde el enorme campo de la salud mental. Sí, sí. Por eso el tema... ¿Qué es lo que conviene hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? Y con la unión de todos, ¿no? Porque de alguna manera... En la mesa del 4 de junio de los 38 años de la Fundación, y el tema es los nuevos paradigmas en salud mental. Nuevos paradigmas. Pedrito. He visto varias veces esta película, he estado en el proceso creativo. Me acuerdo que hablamos en ese tiempo, recién se publicaba la obra de Goffman, Estigmas, que fue internado, que fue influyente en esta y en la carrera. Goffman influyó en la carrera. Y en la carrera. Pero cada vez que la veo de nuevo, ahora con más de 40 años de perspectiva, le encuentro mayor valor, no solo creativo, sino testimonial. El valor testimonial del absurdo tan grande que vivíamos en esa época y que se sigue viviendo en parte. Han cambiado los escenarios, han cambiado los discursos, pero todavía continúa el absurdo de la estigmatización. Es decir, el hecho de que la psiquiatría, la locura, la pobreza en este caso, porque estos pacientes sufrientes no solo tienen un problema psiquiátrico, tienen un problema socioeconómico muy serio, cómo se los agrupaba con un concepto paternalista, filantrópico, es decir, de protección paternal, filantrópico, pero de caridad, pero esencialmente inhumano. Es inconcebible que alguien pueda estar 6 años por un trastorno psiquiátrico institucionalizado. Nosotros sabemos hoy en día que los tratamientos psiquiátricos son mucho más efectivos que los gastroenterológicos, traumatológicos. Es decir, una persona puede tener un problema gastroenterológico y tardar mucho tiempo en responder. Una persona depresiva responde rápidamente. No hay necesidad prácticamente, es muy rara la necesidad de admitir en un hospital a un sufriente psiquiátrico, es muy raro. Y mantener en el hospital más de 5 o 6 días es absurdo. La mayor parte de los casos se resuelven con terapias ambulatorias. Lo que yo voy a hablar, por ejemplo, en la experiencia de la clínica de crisis es una clínica en donde la máxima internación son 23 horas, que es la tendencia
que no digo que esté bien, todavía tenemos muchas contradicciones internas en nuestra especialidad, quizá la más grande, la de atribuirnos propiedad de este conocimiento, es decir, la medicina y la psiquiatría en particular. Yo por eso apoyo mucho la idea que desde el principio tuviste de incorporar en Finteco gente de las más diversas actividades. Y especialmente las actividades artísticas, porque el arte es una como manera de expresar, tiene un inmenso valor terapéutico. Eso es lo que quería decirte, y me parece que este producto de más de 40 años continúa ganando fuerza como testimonio de algo que pasó y que sigue pasando, como decía el doctor Van. Lo que dice Pedro, antes de retirarme y renunciar a la dirección del hospital, hacía todos los años con la auditora que murió, la doctora Cepich, no quería el informe del jefe de servicio, el jefe de departamento, el médico tratante, los psicólogos tratantes, quería yo llevarme una opinión. Y encontré un paciente, 2008, ¿no, Inés? 2008, 60 años. No, eso fue cuando empezaste, ¿no? Con... Sí, al principio, en el 2000. No. O 2001, no fue. Ah, 2001, Sí. claro, cuando empecé en la dirección. 60 años. ¿Cómo? Pero él no comía la comida del De hospital. internación. De internación. Entró a los 20, tenía 80. Entonces, lógicamente, no se lo puede sacar. Sobrevivió porque no comía la comida. Claro, no comía la... Le traían al mediodía. No, lo triste es que le traían al mediodía. Se ve que con un acuerdo, porque tengo que tener acuerdo con el jefe de servicio, con el médico tratante, con el... que uno no lo puede sacar después de 60 años porque esa es la casa de él. Pero eso es una ignominia humana. Norberto. No, mira, esto me hizo acordar, me hiciste evocar una cosa con mucha nostalgia. Yo ya casi con los años me había olvidado. Pero Acércate más el micrófono. Sí, pero hace como 40 años, cuando yo estaba a cargo de la sala sexta en el Hospital Esteves, en el de Loma de Zamora, me acuerdo que era un depósito de mujeres que las depositaban para cobrar las sucesiones, los abogados, los médicos, psiquiatras de esa época, y las tenían internadas. Cuando yo llegaba, veía que a la noche abrían la caja donde estaba el electroshock, porque de esa manera los enfermeros violaban a las chicas que estaban en la sala. Yo tenía que cada vez buscar un candado nuevo. ¿Año? Y hará 37, 35 años. O sea, no es tanto, ¿no? No estamos hablando del siglo 37 años. 37 años. A ver, 5 años después de esta película. Sí, 37 años. ¿Alguna Hizo opinión? evocar todo Perdón, eso. Silvia, la doctora Silvia Tártaro. La última porque me pidieron a las 11. Disculpen, para la próxima no me extiendo yo tanto. No, yo quería decir que me parece fundamental la formación. Es decir, tenemos que empezar a formar psiquiatras de esta manera, porque no están formándose de esta manera. Yo me formé en el instituto y me formé de esta manera. Con lo cual, digamos, para mí es absolutamente natural trabajar así. Es decir, bien, respetando al paciente, sintiendo que realmente el éxito del tratamiento tiene que ser que el paciente viva lo más normalmente posible, no solamente que se le vayan los delirios y las alucinaciones. Eso es una parte del tratamiento. Que, por ejemplo, que un informe psiquiátrico con 3 medicamentos ya me ponga nerviosa, bueno, eso es formación. Eso, es decir, si uno desde el primer año de la carrera, o antes, pero lo que pasa es que la carrera de medicina, no sé si se va a poder modificar en algún momento, pero la carrera de psiquiatría está en nuestras manos. Le digo, con respecto a la formación, hay un grupo de profesores que hace rato, hace fácilmente unos 12 años o 10,
que entre los que me encuentro que queremos cambiar la currícula médica. La currícula médica está basada en el atomismo de Auguste Comte, fines del siglo XIX, principio del XX. La suma de partes igual a un todo. Materia por materia por materia, egresa, y eso no es médico, es un compartimento estanco de materia. Y cuesta muchísimo, porque hay feudos, ustedes saben, feudos en la facultad, que quién le van a tocar esos feudos, porque dominan de ahí, entonces es complejo. Y con respecto a la especialidad, saben ustedes que hay 6, 7 carreras de especialistas y que evidentemente ustedes que pertenecen a la nuestra del Lanari y la de la doctora Rial Ricón son rara avis, porque los demás siguen una línea muy tradicional que no comparto, y que lamentablemente, pero está bien lo que dice Silvia, que nosotros por eso estamos siguiendo batallando desde la fundación de esta sociedad nueva, incorporar gente de talento como Graciela, Alejandro, Pedro, Norberto, toda gente de mucho talento, Silvia, Mado, que se pudo retirar, que es gente nueva en el sentido más joven que nosotros, que algunos, ¿no? Porque no vamos a poner que todos somos veteranos, porque acá hay niñas como Graciela e Inés, que son niñas, o Silvia. Pero bueno, sí, decir lo último y... Muy breve. Sí. En análisis retrospectivo, yo estuve ahí también. Sí, vos estuviste ahí. En análisis retrospectivo, los derechos civiles de todos los pacientes que se muestran en esta película fueron sistemáticamente violados por la sociedad, la institución, por nosotros los profesionales que estuvimos a cargo de ellos. Porque si consideramos que para quitarle la libertad a una persona, que la libertad es un bien más importante que el dinero, que todo, se requiere estrictos criterios, y en el caso de la salud mental el criterio es la inmediata peligrosidad para sí mismo y los demás, y tiene que ser inmediata y tiene que ser peligrosidad. Ninguno de los pacientes que vimos en estigma cumple con ese criterio, ninguno. O sea, que todos ellos, con el delirio que tuvieran, podrían estar en su casa. O sea que todo el mundo tiene derecho de estar loco en su casa, todo lo loco que quiera. La sociedad solo puede intervenir institucionalizando, como lo hacíamos nosotros, en los casos extremos en donde haya inmediata peligrosidad para sí mismo y los demás, y el paciente tiene el derecho de ir a un juez a decirle, a rebatir esa hipótesis. Es decir, eso tiene que ser juzgado dentro de una brevedad. La nueva ley de salud mental lo contempla, pero no sé. Bueno, perdón, vamos a cerrar porque me pidió el hombre de abajo que terminemos a las 8. Lo que quiero decir que la nueva ley de salud mental se basa fundamentalmente, es muy criticada, pero en realidad se basa en los derechos humanos del paciente. Y esa es la realidad. Es perfectible, pero se basa en los derechos humanos.